Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les mostraré 11 trucos más un bonus súper útiles para todos los usuarios de Windows 10. Y lo curioso de estos trucos es que son súper sencillos de aplicar, solo que nadie nos lo enseña. Y tampoco es que vengan en alguna guía cuando compramos una computadora o laptop con Windows. Entonces, con este video por fin conocerás algunos de ellos y estoy seguro que si aprendes y te acostumbras a utilizarlos, tu productividad aumentará significativamente a partir de hoy. Así que, a tomar nota. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal personal. Lo puedes buscar como Cientificados o con mi nombre, Diego Cárdenas. Ahí solía subir videos de ciencia y algunos tips de productividad. Y estoy pensando reactivarlo nuevamente con videos de apps para tu celular y tutoriales para Android. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción. Te lo voy a agradecer bastante. Ahora sí. Empecemos. El primer truco es bastante simple y tal vez incluso un poquito gracioso. Por ejemplo, aquí tengo algunas ventanas de algunos programas abiertos. Tengo un teclado incluso para mostrarte los atajos del teclado al estilo El Tío Tech. Y vamos a ver que si queremos mantenernos enfocados en una sola ventana, en un solo programa, lo que podemos hacer es hacer clic en la barra superior de ese programa y agitar el mouse un poco. Vean lo que va a pasar. Voy a agitar esto. Y vean que los programas que tenía abiertos se han minimizado. Si quiero que se maximicen otra vez, vuelvo a sacudir esto y aparecen nuevamente. ¿Ok? Vamos a verlo con las carpetas. Vamos a minimizar esto un poco. Esto de acá también. Y digamos que quiero enfocarme en mis carpetas de mi computadora. Voy a seleccionar esto y voy a agitar esto y se van a minimizar los demás programas. Y si quiero que vuelvan a aparecer, agito nuevamente y ya tenemos todas las ventanas maximizadas otra vez. Otra forma de hacer esto es utilizando una combinación de teclas. ¿Ok? Vamos a utilizar las teclas de Windows con las teclas de dirección. Noten que si yo presiono la tecla Windows con la tecla hacia abajo, esta ventana que estaba maximizada en toda la pantalla se ha minimizado. Y si vuelvo a apretar Windows y abajo otra vez, se va a minimizar. ¿De acuerdo? Más sobre estos atajos los vamos a ver al final del video. El atajo número 1 que estamos viendo es el de agitar para minimizar. ¿De acuerdo? El siguiente truco que te quiero mostrar es el de minimizar todas las ventanas. Vamos a borrar de hecho todo esto. Y lo que tenemos que hacer es dirigir el mouse. De hecho, vamos a cambiar de ventana para que no se confundan con el teclado. Y para este truco, para minimizar todo, tenemos que hacer clic derecho en el botón de Windows y luego un clic en el escritorio. De esta manera vamos a minimizar absolutamente todo. Otra manera de hacer esto, vamos a abrir algunos programas, es irnos a la parte inferior derecha. Noten que aquí hay un pequeño cuadradito, un rectangulito en la parte derecha, que si pasamos el mouse sin hacer ningún clic, vamos a ver nuestra pantalla de inicio. ¿Ok? Alejamos el mouse de ahí y volvemos a la ventana que estamos actualmente. ¿Ok? Pasamos el mouse por acá y vamos a echarle un vistazo rápido a nuestro inicio y si hacemos clic acá, todo se va a minimizar. ¿De acuerdo? Así de simple y sencillo. Ahora vamos a ver un truco que me ha cambiado la vida cuando lo he descubierto. Vamos a ir, por ejemplo, a alguna página del Tío Tech. Vamos a ir a algún post. Vamos, por ejemplo, a la guía definitiva para hacer una infografía y aquí voy a copiar algunos elementos. Voy a copiar este texto y ahora vamos a copiar otro texto. Vamos a copiar este de acá. ¿Ok? Y luego vamos a copiar un emoji. Vamos a copiar este emoji de acá, este círculo rojo y listo. Ustedes pensarán que para copiar y pegar algunos elementos tendríamos que seleccionar, copiar y luego irnos a pegarlo en alguna otra parte. Por ejemplo, en PowerPoint. Vamos a poner otra diapositiva. Tendría que pegar esto, luego venir y copiar nuevamente, pero no es así. Sepan que todo lo que ya hemos copiado ya está disponible en nuestro portapapeles y para acceder a él tenemos simplemente que utilizar la combinación que vamos a ver acá, la combinación Windows más V. ¿Ok? Noten la relación. Copiamos con Control C y pegamos con Control V. En este caso, para ver nuestro portapapeles, tenemos que hacer la combinación Windows más V. ¿Ok? Venimos acá entonces, presiono Windows más V y vean que se ha abierto mi portapapeles. Y aquí tengo todos los textos que he estado copiando, incluyendo el icono, incluyendo este emoji.
Ahora, no solamente se puede copiar texto, sino también imágenes, como pueden ver acá. Por ejemplo, voy a copiar esta imagen, le voy a dar Control C, y si hago la combinación Windows V, vamos a ver que aquí en el portapapeles ya tengo la imagen del teclado. Y lo puedo añadir simplemente haciendo un clic acá, lo puedo fijar incluso con la opción de anclar, eliminar o borrar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Es un tip bastante útil que les recomiendo aprendan a usar desde ya y se acostumbren a utilizarlo, porque la idea no es que se quede en este video, la idea es que lo interioricen y lo empiecen a aplicar. ¿De acuerdo? Recuerden, Windows más V. El siguiente tip, el siguiente truco de Windows es el de utilizar el calendario. Yo sé que muchos de ustedes saben que pueden ver la hora aquí en la parte inferior. Es bastante tarde en la madrugada, suelo grabar a estas horas porque hay mucho silencio. Y abajo está la fecha, pero eso no es todo. Si hacemos un clic acá, vamos a acceder al calendario y noten que desde aquí vamos a poder agregar eventos. Por ejemplo, hoy tengo que poner, vamos a ver una actividad, publicar video de trucos de Windows. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos agregar a nuestro calendario de nuestra computadora o incluso seleccionar una cuenta personal. Y esto ya depende de la configuración de Windows que tengas, si lo has relacionado con alguna cuenta de Gmail o de Outlook o de Hotmail. ¿De acuerdo? Yo simplemente lo voy a dejar en este calendario para que se vea solamente en mi computadora y le puedes incluso cambiar las horas, ¿no? Por ejemplo, que se estrene a las 3 de la tarde. Y de esta manera, si le damos a guardar, ya vamos a tener un evento guardado en nuestro calendario de nuestra computadora y de esa manera vamos a tener un recordatorio cuando llegue la hora de este evento. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. Ustedes pueden tener una agenda en su computadora rápidamente. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente truco y para esto vamos a utilizar otro atajo del teclado. Y este truco va bien para todos aquellos que están en nuestro grupo de Excel Ayudas, que suelen publicar sus dudas en el grupo haciendo sus publicaciones y donde algunos toman fotos con su celular a sus pantallas para mostrarnos sus problemas. Sin embargo, existen dos maneras, incluso más, formas de hacer capturas de pantalla. Una de ellas, seguramente muchos de ustedes la conocen, es presionando esta tecla. Esta de acá que dice Print. En algunos teclados simplemente está la palabra o las letras PS o también puede estar la combinación IMP Print, ¿de acuerdo? Pero siempre va a estar ubicado en esta parte. Entonces, presionando esta tecla y haciendo Control V, vamos a tener una captura de pantalla completa de la ventana en la que estemos actualmente, ¿ok? Noten que aquí está. Y esto, por supuesto, se queda grabado en nuestro portapapeles, que podemos acceder, como ya saben, con Windows V. ¿Ok? Acá está la imagen. Pero esto solamente va a tomar captura absolutamente a toda la pantalla. Y si queremos hacer capturas a zonas específicas, no podemos hacerlo con esta herramienta, pero sí con otra. ¿Ok? Les voy a mostrar acá. Vamos a borrar esto y vamos a ver cuál es la combinación, el atajo del teclado. Esta combinación es utilizar la tecla Windows, la tecla Shift y la tecla S. ¿Ok? En esa secuencia. Primero esta, luego esta y luego esta. ¿Ok? Vamos a hacer Windows, Shift y S. Y noten que la pantalla se ha tornado oscura y acá tenemos algunas opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta opción de recorte rectangular y podemos ya ir seleccionando la zona que queremos capturar. ¿Ok? De esta manera incluso nos sale una notificación diciendo que este recorte se ha guardado en el portapapeles. Y simplemente haciendo Control V vamos a poder copiar esta imagen en esta diapositiva o en cualquier programa que estén utilizando, en Word, en Internet, en WhatsApp Web, en donde sea. ¿De acuerdo? Así de rápido y así de sencillo. Windows, Shift y S. Y también podemos utilizar las otras opciones como la de mano alzada para hacer una captura con la forma que queramos, ¿ok? Tal como pueden observar. Y que también podemos pegar por acá, ¿ok? Listo. Vamos a ver entonces el siguiente truco que va relacionado un poco con el anterior y esto es utilizar otro atajo del teclado. Vamos a borrar esto nuevamente y vamos a poner este atajo del teclado, el cual es Windows más W. Hacemos Windows más W y noten que en la parte inferior de nuestra pantalla vamos a tener dos opciones. Generalmente el whiteboard está disponible para descargarlo. Yo ya lo he descargado y se ha instalado. Simplemente hacen clic acá y el proceso es automático. Incluso cuando lo abren va a salir una guía en la que tienen que simplemente darle siguiente, siguiente, siguiente.
¿Ok? También tiene acceso al recorte de pantalla, como pueden ver, y donde va a sacar una captura de pantalla en el momento en que hagan clic en esta opción, y a su vez va a abrir este editor donde van a poder, digamos, resaltar algunas cosas. Con el resaltador aquí pueden cambiarle el tamaño y el color, ¿ok? Tal como pueden observar, y donde también pueden hacer recortes. ¿De acuerdo? Esta, digamos, sería la tercera forma de hacer recortes de pantalla, capturas de pantalla. Primero con esta, luego con Windows Shift y S y ahora con Windows W para abrir estas dos opciones. Y la primera opción, pues, del whiteboard, una vez que lo hayan instalado, van a tener una pizarra en blanco. Básicamente es esto, una pizarra completamente en blanco que pueden utilizar para empezar a dibujar lo que deseen, ¿no? Por ejemplo, Luis Diego. Y bueno, esto es bastante útil si son profesores y pues tienen un buen pulso con el mouse para que lo utilicen en sus clases, ¿ok? O ya depende de ustedes cómo quieran utilizarlo. Recuerden, es el atajo Windows más W. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a borrar todo esto de acá y vamos a ver el siguiente truco. Y este truco va más que todo con la optimización de sus computadoras para que sean un poquito más rápidas. Voy a hacer un video exclusivamente de esto más adelante, dependiendo, claro, si les ha gustado este video, si les llega a gustar y este video alcanza una meta de likes, digamos unos 200 likes. Si se alcanza esta meta, pues voy a hacer el video de cómo optimizar tu computadora con trucos rápidos, sin programas y que pueden replicar cualquiera de ustedes en sus computadoras sin mayor dificultad. Ok, entonces este es uno de esos trucos. Vamos a ir al botón de Windows, al botón de inicio y luego hacemos clic en la opción de configuración. Ok, aquí en este panel nosotros tenemos que dirigirnos a las opciones de privacidad. Dependiendo de tu versión de Windows puede que se ubique en una parte u otra, yo la tengo justo acá. Entonces hacemos un clic y bajamos hasta donde dice aplicaciones en segundo plano. ¿De acuerdo? Le hacemos un clic y acá vamos a tener algunos programas que se están ejecutando en segundo plano. ¿Esto qué significa? Que se están ejecutando incluso aunque no los estemos utilizando. Y esto pues consume recursos, consume energía y consume capacidad de procesamiento. Entonces, si tu computadora va lenta o si estás utilizando una laptop, para que estos programas no consuman esos recursos de energía y de procesamiento, lo que tenemos que hacer es desactivarlos. Ustedes pueden desactivarlo todo si es que su computadora está bastante lenta o ir viendo uno por uno cuáles son los indispensables y cuáles son los que pueden desactivar. Por ejemplo, yo aquí voy a desactivar esto porque no lo suelo abrir todos los días. También las opciones de Cortana, las opciones de solitario, que no lo suelo utilizar, el whiteboard tampoco, ¿qué más? El OneNote, que tampoco lo utilizo, el Paint 3D tampoco, el Skype, que tampoco lo utilizo, las opciones de tu teléfono y creo que por ahí estaría bien. ¿Ok? Habiendo deshabilitado estas aplicaciones en segundo plano, pues voy a ahorrar un poquito de energía y de procesamiento. ¿Ok? Listo. Vamos a cerrar esto y continuemos con el siguiente truco. Y para esto vamos a utilizar nuevamente los atajos del teclado y nuevamente la tecla Windows. Ya van notando que la tecla Windows tiene bastantes atajos muy útiles. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar la tecla Windows con todos estos números, del 1 al 0. ¿Ok? Cada uno de estos números tiene un atajo a un programa y esto los vamos a relacionar con los programas que tenemos en nuestra barra de inicio. El número 1 sería YouTube Music, el número 2 sería la calculadora, el número 3 sería Google Chrome, el número 4 PowerPoint y así sucesivamente. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, Windows 1, se va a abrir YouTube Music. ¿De acuerdo? Si hago Windows 2, se va a abrir la calculadora. Y así sucesivamente hasta dos programas que tengamos aquí anclados en nuestra barra de inicio. Si no saben cómo se fijan programas en la barra de inicio, simplemente tienen que ir a su acceso directo, ya sea acá en su pantalla de inicio o desde aquí, desde la pestaña de Windows en las aplicaciones. Y luego le hacen clic derecho. Por ejemplo, vamos a fijar las configuraciones y acá hay un botón que dice anclar a inicio y una opción de más. Y acá tenemos la otra opción de anclar a la barra de tareas. Ok, se llama barra de tareas, no barra de inicio, me van a disculpar. Entonces lo anclamos a la barra de tareas y ya lo tenemos justo por acá. Y sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces presiono Windows 9 y se va a abrir las opciones de configuración. Así de rápido y así de sencillo.
¿Ok? Y esto también se puede extrapolar a tu navegador, ya sea si estás utilizando Microsoft Edge o Google Chrome. Esto también se puede aplicar acá, pero ya no con la tecla Windows, sino con la tecla Control. ¿Ok? Con la tecla Control en un navegador vamos a hacer, por ejemplo, Control 1 y vamos a ir a la primera pestaña. Control 3, vamos a ir a la segunda pestaña. Control 4 y así sucesivamente con las pestañas que tengamos abiertas en nuestro navegador. ¿De acuerdo? Con Windows para los programas que tengamos aquí anclados y con Control para las pestañas que tengamos abiertas en nuestro navegador. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a ver el siguiente truco. Y ese es el de conocer todas las potencialidades de nuestra calculadora de Windows. Yo lo tengo aquí anclado en mi barra de tareas porque lo suelo utilizar bastante, pero si no lo tienen acá, simplemente tienen que hacer clic en Inicio y tipear la palabra calculadora. De esta manera va a estar acá el primer resultado, simplemente le hacen clic. Y si quieren anclarlo, recuerden, vienen acá, calculadora, le hacen clic derecho y acá tenemos las opciones de anclar a la barra de tareas. Como ya lo tengo anclado, aquí me sale desanclar. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo y acá noten que tengo habilitada la opción de la calculadora científica. Usualmente esto está habilitado solamente con la calculadora estándar y muchos no saben que tienen más modos de calculadora. La calculadora científica, una opción para graficar, programador y cálculo de fecha. ¿Ok? Esto es muy útil. No necesitas otros programas más sofisticados para hacer todo este tipo de cálculos. Además, tienes más de 10 tipos de conversores que puedes utilizar, incluso las divisas que se actualizan diariamente. Como les dije, son trucos bastante simples que están ahí en sus computadoras, pero que muchas veces no sabemos cómo utilizarlos. Y esto me lleva al siguiente truco que también es bastante simple con una herramienta elemental de Windows. Y para eso vamos a volver aquí a Windows y vamos a escribir alarmas y reloj. ¿Ok? Acá está la primera opción, le hacemos un clic. Y desde acá en esta ventana noten que tenemos 4 herramientas: temporizador, alarma y cronómetro, que son las herramientas más conocidas, pero también sepan que tenemos un reloj internacional, donde vamos a poder añadir ciudades y ver las horas que son en esas respectivas ciudades. Para agregar una, simplemente le damos aquí el botón de agregar nueva ciudad y vamos a poner, por ejemplo, Nueva York. Le hacemos un clic y de esta manera va a aparecer la hora en esa ciudad. Y si queremos hacer una comparación, digamos un tanto más simple, podemos venir acá con este botoncito de comparar y vamos a ver una tablita de qué hora es en cada una de estas ciudades de manera comparativa. ¿De acuerdo? Como pueden ver, no tienen que ir a internet, no tienen que ir a Google para buscar todas estas cuestiones, porque ya lo tienen implementado en Windows. Ahora, vamos a continuar y vamos al siguiente truco que también tiene que ver con la optimización de su computadora. Y para esto vamos a irnos a las opciones de configuración. Noten que acá ya lo he anclado a mi barra de tareas. Lo voy a mover de hecho a la parte izquierda. Y si no lo tienen acá, simplemente hace un clic en Windows y luego a la tuerquita de configuraciones. ¿Ok? Es lo mismo. Le damos un clic y luego venimos acá a la opción de sistema. Y aquí en este navegador de la parte izquierda vamos a buscar la opción de almacenamiento y desde acá tenemos que activar esta casilla. ¿Ok? La vamos a activar y de esta manera los archivos temporales que tengamos en nuestra computadora se van a eliminar automáticamente. ¿Y qué son estos archivos temporales? Pues son miniaturas de imágenes que tengamos en nuestra computadora, datos de registro, imágenes o texto que tengamos en nuestro portapapeles, los archivos que tengamos en nuestra papelera de reciclaje, etcétera, etcétera. De acuerdo, aquí podemos ver en detalle todos estos aspectos y si damos clic, por ejemplo, en archivos temporales, podemos seleccionar manualmente, marcando estas casillas, qué elementos queremos que se eliminen. Y no se preocupen, no hay ningún problema en eliminar todos estos archivos, especialmente los que están marcados automáticamente por Windows, las de miniaturas, archivos temporales, caché, archivos temporales de Internet, informes de errores y diagnóstico, todo eso ya estaba marcado, yo no lo he marcado, y eso ya los podemos quitar. Ya tendríamos que tener un poquito más de cuidado con la carpeta de descargas y de papelera de reciclaje. Cuando nosotros eliminamos algo en nuestra computadora, por ejemplo desde esta carpeta, voy a entrar a esta carpetita y voy a borrar esta imagen. ¿Ok? Clic derecho, eliminar, y uno creería que se ha eliminado en nuestra computadora, pero no es así.
Vamos a minimizar todo y vamos a ver que si abrimos la carpeta de reciclaje, aquí está esa imagen. No la podemos abrir porque ya está en esta carpeta de reciclaje, pero la podemos restaurar y esto no sería posible si es que se hubiera eliminado completamente. Entonces, todos estos archivos que están en la carpeta, en la papelera de reciclaje, las vamos a poder ver desde acá y noten que ocupa 38 GB. Es bastante. Probablemente hoy, después de este video, vaya a entrar a esta papelera y ver pues si tengo algo importante acá que no quisiera de hecho eliminar. ¿Ok? Ya a ustedes les recomiendo que sí, que lo revisen y que lo eliminen de ser necesario. Pero en cambio con esta carpetita de descargas es la carpeta que tienen acá de descargas y pues no les recomiendo que lo eliminen si es que tienen muchos archivos acá que suelan o que vayan a utilizar en algún momento. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo aquí mis instaladores y no me gustaría eliminar ninguno de ellos, así que esto lo voy a dejar sin marcar. De acuerdo, vamos atrás, vamos a volver y aquí podemos configurar cada cuánto tiempo queremos que se eliminen todos estos archivos temporales. En este caso está configurado para 30 días, lo voy a poner para 14 días. Ok, vamos a dejar esta otra de la carpeta mis descargas, le voy a poner en nunca porque tengo archivos importantes ahí y esto también en nunca, ok. Y listo, esto sería todo por este truco de eliminar los archivos temporales que tengamos en nuestra computadora y así liberamos un poco de espacio. Y bueno, ya tendríamos con ese los 11 trucos de Windows que deberías conocer sí o sí y que estoy seguro te van a ser de muchísima utilidad. Ok, vamos entonces con el bonus y de hecho van a ser dos bonus. Vamos a empezar con el primer bonus que es cuando abrimos nuestra carpeta principal. Esta carpetita antes se llamaba Mi PC. Seguramente muchos que son de mi generación o anteriores recordarán. Esta carpeta antes se llamaba Mi PC, ahora se llama Explorador de Archivos. Y por defecto cuando entramos a esta carpeta se abre en la carpeta de acceso rápido y a mí personalmente no me gusta nada esto. Me gustaría que se abriera aquí en la carpeta principal, como solía ser antes, y así me gustaría que sea ahora. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acá a la pestaña de vista y desde aquí en la parte derecha nos vamos a las opciones. Ok, acá haciendo clic en esta flechita tenemos más opciones, vamos a hacer un clic acá y se va a abrir esta ventana en donde tenemos que cambiar acá de acceso rápido a este equipo. Ok, le damos a aceptar y vean que si cierro esto y lo vuelvo a abrir, ya no se abre en la carpeta de acceso rápido, sino en este equipo, tal como me gusta. No es un truco bastante relevante, digamos, pero si tienes esa misma sensación con esta carpeta de acceso rápido, pues puede que te sea útil. Ahora vamos con el bonus final y este bonus es el de utilizar las teclitas de Windows con las flechas. Ya vimos previamente unos cuantos atajos con estas teclas, la de Windows y las flechas, pero solamente vimos las de maximizar y minimizar con las teclas de arriba a abajo. Ok, vamos a eliminar esto. Las teclas de arriba y abajo nos ayudan a maximizar o minimizar algún programa. De acuerdo, ya he minimizado la pantalla de PowerPoint y si hago Windows arriba, voy a maximizar la siguiente que sigue. Pero si utilizamos las teclas de los costados, voy a borrar esto y utilizamos estas dos teclitas, noten qué es lo que va a pasar. Voy a hacer Windows a la derecha y la ventana de PowerPoint se ha situado justo de la mitad para la derecha. Y si suelto la tecla Windows, noten que acá tengo un panel con todos los programas que tengo abiertos. Y si hoy le doy clic a alguno de estos, por ejemplo a este de acá, esta ventana se va a situar de la mitad para la izquierda. ¿Ok? Y esto también lo podemos hacer arrastrando desde la barra superior hacia la izquierda y a la otra ventana también hacia la derecha y de esta manera tenemos los dos divididos correctamente. Y noten que aquí tenemos un controlador que podemos modificar para cambiar el tamaño de una ventana u otra, ¿ok? Noten que simplemente haciendo esto ya modificamos el tamaño de las ventanas. Y ahora noten que si selecciono acá esta ventana en la barra superior y le doy Windows y abajo suelto Windows, este panel con los programas se va a abrir ahora en la parte superior. Le voy a abrir por ejemplo la calculadora y de esta manera tengo perfectamente divididos los programas que puedo utilizar simultáneamente. ¿Ok? Y no se olviden del atajo que vimos al inicio. Simplemente agitamos esto y se minimiza absolutamente todo. Y por último, ahora sí para finalizar, les quiero mostrar este último atajo que es Windows más la tecla Tab. O también el atajo de la tecla Alt más la tecla Tab. ¿Ok? Estos dos funcionan de manera similar. Por ejemplo, Alt más Tab lo que va a hacer es abrirnos este pequeño panel donde vamos a poder cambiar
las ventanas que tenemos abiertas actualmente, incluyendo las pestañas de Microsoft Edge o del navegador que tengas abierto. Simplemente presionando Tab una y otra vez vamos a poder cambiar entre estos programas, ¿ok? Y lo mismo o algo similar funciona con Windows más Tab. Hacemos Windows y Tab y lo soltamos. Noten que acá tenemos algo bastante similar y podemos visitar incluso más abajo el historial de las aplicaciones que hemos ido abriendo ayer, hoy, el 8 de septiembre y días anteriores. Noten que acá tenemos un historial completo de todas las aplicaciones que hemos ido abriendo. ¿De acuerdo? Y con este último bonus doy por concluido este tutorial. Ok, estaba revisando este video y resulta que hay algunos atajos más que me gustaría indicarles, algunos truquitos adicionales a los 12 que ya les recomendé. El primero de estos es el de activar el modo oscuro en Windows. Como ustedes saben, y si ya vieron el curso de PowerPoint completo, los programas de Office tienen la opción de cambiar su interfaz a una interfaz oscura, tal como pueden observar. Y esto se aplica para todos los programas de Office. Sin embargo, también podemos hacerlo para Windows. Noten que nuestra carpeta actualmente está en un modo claro, en un modo vivo. Si queremos cambiar esto, lo único que tenemos que hacer es ir acá a la pestaña de configuraciones, luego a personalización, y acá en colores vamos a tener que cambiar en este desplegable a la versión de oscuro, ¿ok? Y de esta manera noten cómo han cambiado los colores de nuestra interfaz de Windows y ahora nuestras carpetas están con un modo oscuro, al igual que nuestra barra de tareas que está en la parte inferior y también nuestra barra de inicio. Esto es bastante útil para personas que usualmente trabajan mucho tiempo en la computadora o de noche, y esta interfaz es mucho más amigable con los ojos para que no canse mucho la vista. ¿De acuerdo? Se los recomiendo enteramente. Simplemente vienen acá a configuraciones, personalización, colores y acá está el color oscuro. También pueden seleccionar la opción de personalizado para escoger las aplicaciones que quieren que esté en modo oscuro o modo claro y también cambiar los colores de énfasis. En este caso tengo seleccionado el color celeste. Noten que si lo cambio a un color amarillo, algunos indicadores van a cambiar a amarillo, como estos de acá. Voy a dejarlo con celeste por ser el color de TIOTEC y vamos a continuar. Ya en un video anterior les enseñé también cómo cambiar los temas de Windows. Les voy a dejar ese link en la descripción de este video. En ese link les enseñé cómo instalar estos temas. En este caso tengo varios temas de juegos y que además tienen sonidos personalizados. ¿Ok? Les recomiendo también que vayan a ver ese video. Ahora, vamos a continuar con más personalizaciones y en este caso vamos a ver cómo personalizar nuestra pantalla de inicio. Esta pantallita, como ustedes pueden ver, está de manera minimizada y es así, seguro que muchos de ustedes también lo tienen. Personalmente no me gusta tenerlo así, me gusta tenerlo a pantalla completa y para eso nuevamente nos vamos a la tuerquita de configuraciones, venimos a personalización y acá en la opción de inicio vamos a hacer un clic y en estas opciones vamos a buscar la que dice usar pantalla completa de inicio. Lo vamos a activar y noten que ahora si venimos a la pantalla de inicio va a salir en pantalla completa con nuestras aplicaciones frecuentes que podemos modificar acá en la vista predeterminada y todas las demás aplicaciones con este botoncito y aquí los vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Así de simple y sencillo. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a ver cómo modificar nuestra pantalla de inicio. Ya les enseñé que si querían fijar una aplicación en su barra de tareas, simplemente le hacían clic derecho y en la opción de más tenían la opción de anclar a la barra de tareas. Pero noten que también tenemos una opción de anclar a la barra de inicio. Como esto ya está anclado, por eso me sale desanclar. Ahora entonces si nos vamos a todas las aplicaciones y venimos por ejemplo a la opción de cámara y le hacemos clic derecho, vamos a ver aquí la opción de anclar a inicio. Ahora que ya le he hecho clic, venimos a inicio y esta aplicación ya va a estar aquí anclada. Y por supuesto lo podemos mover como queramos y también lo podemos modificar. Y también lo podemos eliminar. ¿Ok? Le hacemos clic derecho, desanclar de inicio y desaparece. Lo mismo con las demás. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a ver algunas configuraciones de la barra de tareas y acá seguramente ustedes tienen así su pantalla de barra de tareas. Ahora vamos a ver algunas configuraciones de la barra de tareas, esta barra inferior que tenemos aquí en la parte baja. Seguramente muchos de ustedes tengan su barra de tareas con una barra de búsqueda aquí bastante grande, el botón de Cortana y el botón de vista de tareas. Personalmente no me gusta utilizar ninguna de estas opciones y suelo quitarlas. Ahora, ¿cómo las quitamos? Simplemente tenemos que hacer clic derecho en una parte en blanco, o bueno, en este caso negra, de la barra de tareas. Y acá noten que tenemos las opciones para mostrar u ocultar. Aquí está el check porque se está mostrando el botón de Cortana y el de vista de tareas. Simplemente las desmarcamos para que desaparezcan. ¿Ok? Lo mismo con esta barra de búsqueda.
Noten que si nosotros utilizamos esta barra de búsqueda para buscar, por ejemplo, calculadora, es exactamente lo mismo que hacer un clic en la pantalla de inicio, ¿ok? Y acá escribimos calculadora, es lo mismo. Sin embargo, acá esta barra de búsqueda nos está ocupando espacio, entonces vamos a quitarlo. Venimos otra vez, clic derecho en la barra de tareas, búsqueda, y lo vamos a poner como oculto. Y de esta manera ya no tenemos este espacio que seguramente si están utilizando una laptop o una computadora con pantalla pequeña les va a ocupar y les va a quitar mucho espacio. Entonces ya está. Simplemente al hacer clic en Windows y escribir cualquier programa lo van a encontrar tal como si estuvieran utilizando la barra de búsqueda que viene aquí en la barra de tareas. Ok, entonces por último quiero mostrarles otra funcionalidad de Windows que es el de crear varios escritorios. En este caso noten que tengo abiertos el programa de PowerPoint, mi navegador de internet, que por cierto estos trucos van a estar guardados en la página web El Tío Tech, por supuesto, como todos los tutoriales, y acá van a encontrar la lista de atajos. Ok, todavía lo estoy haciendo, todavía estoy redactando este post. Aquí van a ver más imágenes y más paso a paso de cada uno de estos atajos, de estos trucos. Así que si quieren revisarlo en formato texto o ver el video también acá, lo voy a poner. Les invito a que entren al link que les dejo en la descripción. También vamos a hacer un video sobre trucos de navegadores de Google Chrome y de Microsoft Edge. Y aprovechando que estamos acá, les recomiendo que le den clic a la estrellita, ¿ok? Guárdenla en su barra de favoritos para que de esa manera, cuando abran una nueva pestaña, lo van a encontrar acá. Y de esa manera tengan un acceso rápido y lo guarden a este link con los trucos por si quieren repasarlos, ¿ok? Y lo mismo pueden hacer con los cursos de Excel, de Word y de PowerPoint. Habiendo dicho eso, vamos a ver este último truco que consiste en utilizar el atajo del teclado Windows más Tab. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos anteriormente, pero no vimos una funcionalidad muy importante que no había tomado en cuenta. Entonces hacemos Windows más Tab y de esta manera vamos a acceder a nuestra vista, a nuestro historial de programas. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Pero aquí en la parte superior izquierda vamos a encontrar un botón de Nuevo Escritorio. Si le hacemos un clic, vamos a tener dos pantallas, ¿ok? Una pantalla donde tenemos estos programas abiertos y otra donde no tenemos ninguno. Y espero que aquí también se esté grabando la pantalla, no estoy seguro porque sepan que tenemos dos escritorios. En uno tengo el programa de grabación y en el otro no lo tengo, así que no estoy seguro si se está grabando. Voy a hacer Windows y Tab otra vez para volver a este escritorio y espero que efectivamente se haya estado guardando todo eso. ¿Ok? Es un truquito bastante útil si quieren, por ejemplo, enfocarse en dos tareas, pero no tienen dos computadoras o no tienen dos pantallas. Simplemente al hacer Windows más Tab, ustedes ya van a encontrar aquí en la parte superior sus dos escritorios. Y si quieren pueden agregar algunos más. ¿Ok? Ya ustedes pueden imaginarse algunos usos que le pueden encontrar a tener a estas opciones de escritorios. Básicamente es como tener dos computadoras. Y ya está. Bueno, eso sería todo. Ahora sí, si hay más trucos de Windows, los voy a ir actualizando acá. Estos últimos los he agregado porque, bueno, estaba redactando este post y encontré que habían algunos otros bastante rápidos, bastante fáciles de utilizar. Muy bien, entonces dejen sus comentarios y acá también les quiero mencionar que yo puedo saber quiénes están suscritos al canal y quiénes no. Noten que de todos estos comentarios, ninguna de estas personas está suscrita. Es bastante triste. Porque si estuviera suscrita saldría este botoncito de acá de que está suscrito, ¿ok? Solamente una persona de todas estas que han dejado comentarios está suscrita y bueno, eso es un poco desmotivante, pero por eso les pido a ustedes que se suscriban al canal, especialmente a puertas de estar muy cerca del 1.000.000 de suscriptores, ¿ok? Simplemente suscríbanse, es gratis, solamente les cuesta un clic y eso sería todo. Espero les sea de utilidad, espero les haya gustado y en especial que los apliquen, que los aprendan, que los interioricen y que no solamente se quede en este video. Por supuesto, este video va a estar permanentemente en internet. Pueden volver acá cuantas veces quieran para que lo revisen. Pero mi recomendación es que lo tengan anotado en un cuadernito, en una hoja, lo peguen detrás de su monitor o debajo de su teclado, yo no sé. La idea es que aprendan a usar estos trucos. ¿Ok? Por mí eso ha sido todo. Recuerden pasar por mi canal, suscribirse, que muy pronto voy a estar subiendo una lista de aplicaciones del celular de productividad. Y por supuesto no olviden suscribirse al Tío Tech, que ya estamos muy cerca del 1.000.000 de suscriptores y todo esto es gracias a ustedes y por ustedes. Muy bien, me despido, nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta pronto.